Miren, vamos con este tema, pero vamos a analizarlo desde otro ángulo, porque es necesario insistir en la pregunta: ¿puede un presidente encargado permanecer indefinidamente en el poder invocando continuidad administrativa? Ese principio permite que un presidente encargado permanezca indefinidamente en el cargo, aunque la Constitución establezca límites precisos. La respuesta de antemano es no. Lo más interesante es que esa respuesta ya la dio el propio Tribunal Supremo de Justicia hace más de 20 años con el caso Irene Sáez. Entonces, hoy vamos a analizar los artículos 232, 233 y 234 y el caso Irene Sáez, y veremos por qué esa jurisprudencia desmonta muchas interpretaciones posteriores. Fíjense, el artículo 232 de la Constitución, que habla de la responsabilidad permanente y los límites temporales del ejercicio presidencial, para comprender por qué el principio de continuidad administrativa no puede utilizarse para prolongar un mandato presidencial, es necesario e indispensable analizar el artículo 232. Este artículo establece un principio que suele pasar inadvertido, pero que constituye uno de los pilares del régimen presidencial venezolano. El presidente o presidenta de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo. Entonces, esta disposición no es una simple declaración política, tiene profundas consecuencias jurídicas. Entonces, la Constitución no concibe al presidente como un símbolo del Estado, ni como una figura cuya sola existencia garantiza la continuidad institucional. Lo concibe como un funcionario constitucionalmente obligado a ejercer personalmente las funciones que le fueron confiadas por el pueblo, porque fue electo, tuvo unos votos. Por ello, el artículo 232 incorpora 3 grandes principios constitucionales. El primero de ellos es el deber del ejercicio efectivo del cargo. La presidencia de la República no es un derecho adquirido, es una función pública de ejercicio obligatorio. Quien acepta el mandato popular asume el deber constitucional de ejercer las competencias que la Constitución le atribuye, porque no basta con haber sido electo, no basta con conservar formalmente la investidura, la legitimidad democrática exige el ejercicio efectivo de las funciones presidenciales. Cuando ese ejercicio resulta imposible durante lapsos previstos en la Constitución, esta activa automáticamente los mecanismos de suplencia y sustitución. Entonces, la continuidad del Estado se garantiza sustituyendo temporal o definitivamente al funcionario impedido, no suspendiendo indefinidamente las reglas constitucionales. El segundo principio, la responsabilidad es indelegable, porque el 232 también significa que la responsabilidad presidencial no puede ser trasladada a terceros. Aunque el vicepresidente pueda asumir determinadas funciones durante una ausencia temporal, ello no convierte al presidente en una autoridad meramente nominal. El diseño constitucional venezolano distingue claramente entre presidente constitucionalmente investido y electo, eso lo podemos discutir porque ya sabemos lo que pasó en el 2024, y el funcionario que ejerce provisionalmente determinadas competencias como la encargada actual. Por esa razón, la Constitución regula expresamente las faltas temporales y la falta absoluta. Si ambas figuras existieran sin límites temporales, bueno, desaparecería toda utilidad jurídica de esa diferenciación. El tercer principio, el mandato presidencial está sometido a límites temporales, estrictos. Toda democracia constitucional descansa sobre la temporalidad del poder. O sea, los cargos de elección popular tienen una duración determinada, porque la soberanía pertenece al pueblo y no al gobernante. Entonces, por ello, la Constitución establece plazos precisos para distintas hipótesis de ausencia presidencial. No son simples formalidades administrativas, olvídense de eso. Son garantías constitucionales destinadas a impedir la perpetuación del poder, incluso de una persona que ni siquiera ha sido electa. Entonces, los lapsos constitucionales no pueden interpretarse discrecionalmente. La Constitución distingue claramente entre falta temporal y falta absoluta. Son de orden público. Y la falta temporal, cuando el presidente se encuentra temporalmente impedido para ejercer el cargo, puede extenderse hasta 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional, cosa que a mí, calladitos la boca, por 90 días adicionales. Es decir, el máximo constitucional es 180 días, ya pasaron los 180 días. Ese límite no se fija arbitrariamente, el constituyente quiso establecer un punto a partir del cual
la ausencia deja de ser compatible con el normal ejercicio de la presidencia. Vencido ese plazo, la situación constitucional debe definirse, porque si no está usurpando funciones, porque no existe una tercera categoría denominada ausencia indefinida. No existe. Tampoco existe una habilitación para extenderse sucesivamente las prórrogas mediante interpretaciones judiciales, una novación. No. Y la falta absoluta, cuando ocurre, sea por muerte, renuncia, destitución, incapacidad físico-mental permanente, imposibilidad del ejercicio, abandono del cargo, revocatoria popular del mandato, el constituyente también diseñó un procedimiento preciso. Dependiendo del momento en que ocurra la falta, corresponde, convocar nuevas elecciones o asumir temporalmente el cargo hasta terminar el periodo. Esas son los dos caminos. En todos los casos existe un denominador común. La Constitución nunca deja sin respuesta una ausencia presidencial. Siempre establece quién sustituye al presidente. Siempre determina cuánto tiempo le dura. Siempre fija el procedimiento correspondiente. La continuidad administrativa no puede sustituir los plazos constitucionales porque son de orden público constitucional. Y precisamente por existir esos mecanismos resulta jurídicamente improcedente invocar la continuidad administrativa para desconocer los lazos previstos en los artículos 233 y 234. Porque la continuidad administrativa cumple una función distinta. Garantiza que la administración continúe prestando servicios mientras opera la sucesión constitucional. No autoriza modificar la duración del mandato presidencial. No suspende el vencimiento de los plazos. No crea nuevas categorías de ausencia. Entonces, mucho menos permite que un funcionario permanezca indefinidamente investido cuando la propia Constitución ya estableció las consecuencias. Las consecuencias jurídicas de la imposibilidad de su ejercicio, de ejercer el cargo. Entonces, la jurisprudencia del caso Irene Sáez confirma este criterio. Precisamente eso fue lo que sostuvo la Sala Constitucional en el año 2000, que los plazos constitucionales son continuos, preclusivos y de obligatorio cumplimiento. Y una vez vencidos, producen las consecuencias jurídicas previstas por la Constitución. La continuidad institucional y ese criterio no ha sido desmentido. La continuidad institucional no se preserva prorrogando artificialmente los mandatos, se preserva activando oportunamente los mecanismos de sustitución previstos por el constituyente. Esa es la verdadera garantía contra el vacío de poder. Y esa es la única interpretación compatible con el 232, 233 y 234, y con el principio democrático de alternabilidad y de que la soberanía descansa en el pueblo y es intransferible. Entonces, la propia Constitución establece un sistema completo de continuidad del Poder Ejecutivo sin necesidad de alterar los plazos constitucionales mediante interpretaciones aditivas o extensivas. Ahora, el punto más importante quizás de este análisis es el 234, porque regula la falta. ¿Qué dice? Que el vicepresidente puede suplir al presidente durante 90 días y que la Asamblea Nacional puede otorgar una sola prórroga, una adicional, que no lo ha hecho. Lo están haciendo de hecho. Es decir, el constituyente fijó un lapso máximo, 180. ¿Por qué? Porque comprendió que una ausencia presidencial no puede extenderse indefinidamente. Después de ese plazo, la situación constitucional tiene que resolverse, porque si no es una usurpación de funciones. No existe una tercera categoría, no existe una prórroga permanente, ni una novación. La prórroga prevista en el artículo no puede calificarse como una novación constitucional, ni en el sentido civil, ni en el sentido de la Constitución. Entonces, puedes utilizarla como un recurso analógico para explicar por qué puedes hacer una segunda prórroga, pero no una renovación indefinida del estado de ausencia, porque no existe autorización para seguir extendiendo los lapsos mediante interpretaciones políticas. Precisamente para evitar eso, la Constitución estableció límites temporales, porque el tiempo también protege la democracia. Y ese es el llamado que yo le hago a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a que tomen conciencia que primero, antes que defender una facción política, está defender la integridad de la Constitución. Simple. Saludos.